estas diapositivas son el compañero Jefferson Sandoval, Tatiana Perlaza, María Alejandra Costa y María Alejandra Bernaza. Pasemos entonces la diapositiva, compañera. Es un caso de estudio de una paciente femenina de 75 años de edad con antecedentes de hipertensión y diabetes, fibrilación auricular, anticoagulada, con gasglo de 10-15, cefalea, ha presentado cefalea, vómito en expulsión, quien es llevado a urgencias donde se le solicita un TAC de cráneo simple con los siguientes hallazgos imagenológicos. Dice que el reporte de la tomografía que se le realiza en adquisición volumétrica en equipo de multicorte de 320 canales son reconstrucciones multiplanares en los 3 planos, con los siguientes hallazgos. Se aprecia hemorragia subaracnoidea con clasificación de Fisher 4, temporoparietal derecho, con marcado efecto de masa. Existe un colapso del ventrículo derecho y dilatación contralateral por la herniación subfalcina más herniación uncal. Bueno, para este caso de estudio nos piden identificar las densidades y las unidades Hounsfield en esta imagen que se le realizó de TAC de cráneo, en el cual encontramos que a mayor densidad es hiperdenso, a menor densidad sería hipodenso y en una densidad intermedia sería hipodenso. Las unidades que podemos encontrar de las estructuras en unidades Hounsfield sería el aire, que sería menos 1000 unidades Hounsfield, la grasa de menos 80 a 100, menos 100 unidades Hounsfield, el pulmón de menos 650 a menos 1000 unidades Hounsfield, el agua en 0 unidades Hounsfield, tejidos blandos de 20 a 70 unidades Hounsfield y el hueso cortical de 800 a 1000 unidades Hounsfield y la sangre de 20 unidades Hounsfield. Las estructuras que se encuentran en la imagen del TAC que se le realizó a la paciente, podemos observar el globo ocular con menos 90 unidades Hounsfield, el hueso frontal con 1000 unidades Hounsfield, un derrame que se le encuentra a la paciente de 20 unidades Hounsfield, un seno venoso de 50 unidades Hounsfield, el seno frontal de menos 1000 unidades Hounsfield, el tabique del seno frontal a 1000 unidades Hounsfield, una fisura interhemisférica de 900 unidades Hounsfield y un lóbulo occipital de menos 80 unidades Hounsfield. Es un pixel y un voxel. ¿Y qué representan cada uno? Un pixel, element picture, es decir, elemento de representación o dibujo, siendo su tamaño para todos igual y proporcional al número de matriz empleado. Es decir, cada imagen radiológica de un paciente visualizada en el monitor en su conjunto constituyen la matriz y a su vez está formado por pequeños trocitos de imagen. Luego, la matriz está compuesta de píxeles, también debe ser expresada con un sistema de ejes tridimensionales en el que cada elemento será un tetraedro y al que se le denomina voxel, element volumen o elemento de volumen. ¿Qué tipo de desplazamiento utilizaban los escáneres antiguos y qué tipo de desplazamiento representan los escáneres actuales? Eso se clasifican por TC de generaciones. El TC de primera generación es el prototipo inicial del TC que utilizaba un único haz de rayos X de morfología lineal, que es un haz de lápiz, que era recogido por un único detector. El TC de segunda generación
Continúa siendo con equipos de movimientos separados de traslación y rotación. El TC de tercera generación era el de mayor avance de esa generación, fue el desarrollo de un movimiento de rotación continuo sincrónico del tubo y los detectores de movimientos de traslación. El de cuarta generación se desarrolló una cuarta generación en 1976, equipos en los que se colocaron una circunferencia completa de detectores fijadas alrededor del gran y solo se desplazaba el tubo girando alrededor del paciente. En el TC secuencial frente al TC helicoidal, es el siguiente salto evolutivo que apareció en 1987 con el desarrollo del anillo deslizante. Por último, el TC multidetector. Yo le hablaré de la pregunta que corresponde a cuáles son los tipos de reconstrucción que se pueden realizar en una tomografía computarizada. Entonces, en esto tenemos varios tipos de reconstrucción, cada uno pues ayuda a la adquisición de las diferentes imágenes. Entonces, entre los principales tenemos reconstrucción multiplanares, reconstrucción tridimensionales, la representación de la superficie sombreada, la proyección de máxima intensidad, la proyección de mínima intensidad, la presentación de volumétrica que se representa en las letras BR, endoscopia virtual. Cada una de estas que les acabé de mencionar corresponden, como les dije inicialmente, a las diferentes cortes que se hacen en tomografía y la adquisición de estas imágenes. Lo que diferencia una de las otras es la intensidad que se genera en cada estructura para poder pues adquirir esta imagen y correspondiente hacia la determinada reconstrucción dependiendo pues de lo que se requiera hacia el paciente. La siguiente pregunta que les voy a explicar corresponde a qué influencia tienen los detectores en la formación de imagen en tomografía. El concepto principal que podemos decir de esa pregunta es que nos permite visualizar cortes profundos y estructuras definidas. Esto lo podemos observar cuando hacemos un estudio, por ejemplo, de corazón o cuando hacemos un estudio de tórax, que podemos identificar varias estructuras y en base a las estructuras, dependiendo pues, de la patología que tenga el paciente, pues, identificaremos las anormalidades visibles en diferentes, obviamente, tonalidades y esto es lo que nos permite esos detectores, poder identificar estas estructuras y poder identificar las anomalías visibles en ellas. ¿Vale? ¿Ya? Entonces tenemos la pregunta número 7 que dice cómo se define la resolución espacial y temporal en tomografía. Entonces la resolución espacial es la capacidad mínima de distinguir las estructuras de un pequeño tamaño e identificarlas como imagen en determinada área y depende del grosor de corte, el grosor del detector y el tamaño del píxel. En la resolución que tenemos espacial es la capacidad o frecuencia en la que se obtiene de tomar los movimientos de la imagen en tomografía en tiempo real. Se miden imágenes por segundo. Esta depende de la profundidad de la imagen, el campo de visión temporal, la focalización dinámica o a más foco de menos de resolución espacial. En la pregunta 8 tenemos qué diferencia existe entre la adquisición de imagen de manera secuencial y de manera helicoidal. ¿Y qué relación tiene estos modos de adquirir las imágenes con resolución de las mismas? En la secuencial tenemos que se adquiere secuencialmente en una serie de imágenes separadas por espacios iguales. Tenemos el grosor de corte y intervalo de solapamiento. Se selecciona al comienzo del estudio. Los datos de cada nivel de imagen se almacenan por separado. La pequeña pausa entre las selecciones permite al paciente respirar sin causar artefactos respiratorios importantes. También puede durar varios minutos según la región corporal y tamaño del paciente. En tomografía convencional, el tubo de rayos X recibe la energía para la rotación. Y en la helicoidal tenemos disminución de artefactos por movimiento porque eliminan los errores de registro debido a la respiración. Mejora la detención de lesiones, no hay pérdida de información por existir intervalos de cortes. También mejora el resultado diagnóstico por contraste endovenoso.
por debajo del tiempo de barrido, ligera reducción de resolución axial por los algoritmos de reconstrucción, tenemos el ligero aumento de ruido y el aumento de tiempo procesado en datos de haber mayor información y más datos.